Amén, gloria a Dios. Buenos días a todos. Y feliz Día de los Padres. Feliz Día de los Padres. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, y te damos gloria, Señor, y honra, Señor, en esta mañana. Venimos reunidos en tu nombre a glorificarte y a alabarte y a bendecir tu santo nombre, Padre. A celebrar, Padre, lo que has hecho, Padre, en la vida de nosotros y lo que vas a seguir haciendo, Padre. A celebrar, Señor, en esta mañana, Señor, Padre, lo que has hecho en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. A celebrar, Señor, de tu grandeza y de tus maravillas, Señor. Padre, porque estamos gustosos, Padre, y alegres y contentos, Señor, cuando nos dicen, Padre, vengamos a la casa del Señor. Padre, nos ponemos, Padre, a tu disposición, Padre, en esta tarde, Señor. Padre, tú glorifícate, Señor. Tú toca nuestros corazones y abre, Padre, nuestro entendimiento para poder entender, Padre, lo que tu Espíritu quiere decirnos, Padre, en esta hora. Padre, yo te pido que tú te glorifiques, que tú te manifiestes, que seas tú, Padre, el que está hablando y poniendo las palabras por medio de tus siervos, Señor. No lo que yo quiera decir, Señor, o no mi opinión, sino, Padre, lo que tu palabra dice, Señor. Para que tu palabra, Padre, esté en nuestros corazones y en nuestros pensamientos y poderla practicar y ponerla por obra, para que tú continúes glorificándote conforme a nosotros somos sal y luz, Padre, en este mundo, para la gloria de tu nombre. Padre, en esta hora yo te pido que tú te glorifiques en el nombre de Jesús. Estamos en tus manos, Señor. Y haz bien a tu siervo, Señor, para vivir y continuar proclamando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todo para la gloria, Padre, de tu nombre. Amén. Amén. Vamos al libro de los jueces. Estamos en el libro de los jueces. Hoy vamos a ver el capítulo 3 de los jueces. Jueces capítulo 3. Vamos a comenzar desde el versículo 7 al 31 y luego nos vamos a brincar a Jueces capítulo 4, versículo del 1 al 3. Y como todo el tiempo les digo, no se asusten, ¿verdad? Cada rato voy incrementando más versículos, ¿verdad? Pero no voy a leer unos cuantos versículos, los demás los vamos a parafrasear, ¿verdad? Pero el resto de los versículos que no lean, ustedes léanlos en su casa y dejen que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, les ministre, ¿verdad? Les ministre y les diga, ¿verdad?, les dé dirección y los guíe. Por lo pronto vamos a Jueces capítulo 3, versículo 7. Hoy vamos a estar hablando, ¿verdad?, y continuando hablando, ¿verdad?, acerca en el libro de los jueces, ¿verdad? Hoy vamos a ver, ¿verdad?, el rescate, ¿verdad?, del pueblo de Israel bajo los jueces. Vamos a mirar todo lo que es el libro de los jueces, ¿verdad? Entonces, esto así se llama, ¿verdad?, el tema, ¿verdad?, o la serie le podemos llamar el rescate del pueblo de Israel bajo los jueces. El tema de hoy, ¿verdad?, es un hombre empoderado por el Espíritu del Señor. Es el primer juez que vamos a mirar, ¿verdad?, que se llama Otoniel, y también vamos a mirar a Samgar y a Og. Vamos a mirar tres jueces, ¿verdad?, el día de hoy. Entonces, un hombre empoderado por el Espíritu del Señor. Y la Biblia dice así en Jueces, en el capítulo 4, en el capítulo 3, en el versículo 7. Dice la Biblia que hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera, y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataimán, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Subrayenle ahí ustedes los 8 años que le sirvieron al rey de Mesopotamia por su desobediencia. Y dice el versículo 9: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Y esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a la batalla
Y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim. Y reposó la tierra 40 años. Y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Versículo 12. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras, y le sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas. ¿Cuántos años dice la Biblia? De 8 se brincó ¿a cuántos? A 18, ¿verdad que sí? Por la desobediencia. Sigamos leyendo. Versículo 15. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Dice la Biblia, ¿verdad?, que Ahod, ¿verdad?, echó un puñal de 2 filos de codo de largo y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: Calla, y salieron delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano, y Ahod dijo: Tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla, entonces alargó a Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Y así salió Ahod al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales vinieron a las puertas de la sala cerradas y dijeron: sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y he aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas en tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó, y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el pueblo en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel descendieron con él desde el monte, él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos y los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Y ahí va el tercer juez, ¿verdad?, que levantó el Señor. Después, ¿verdad?, de él fue Sacmar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. El capítulo 4, versículo del 1 al 3. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los jueces de Jehová, y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sisara, el cual habitaba en Aroset Goim.
Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel. ¿Cuántos años más dice la Biblia que los oprimió? 20 años más por su desobediencia, ¿verdad que sí? Entonces va incrementando, ¿verdad?, los años, ¿verdad?, de opresión y de esclavitud, ¿verdad?, del pueblo de Israel por su obediencia. Va aumentando. Amén. Les dije que no lo iba a leer todo, discúlpenme, pero me emocioné y tuve que leerlo todo por completo. Pero como quiera ustedes léanlo en su casa. Entonces estos son los jueces, ¿verdad? 3 jueces. 3 jueces levantó, ¿verdad?, el Señor, ¿verdad?, para poder rescatar a su pueblo de Israel, ¿verdad? Miramos el ciclo, ¿verdad?, que hablábamos las semanas pasadas, ¿verdad? El ciclo de desobediencia, ¿verdad? Orábamos que oran, Dios los escucha su clamor y Dios los rescata, ¿verdad? Y muere el juez y vuelven a hacer lo mismo. El ciclo, ¿verdad? Otra vez. Muere el otro juez y vuelven a hacer lo mismo. Entonces, son 13 jueces, les había dicho yo, ¿verdad? Son 12 hombres y una mujer, los que libertaron el pueblo, ¿verdad?, de Israel en sus opresores. Y ahorita vamos a ver por qué son 13, ¿verdad? Nomás son 12, ¿verdad? Pero en realidad son 13, porque Débora y Barak van de la mano. Si tienen lápiz y pluma, póngale ahí en su Biblia los jueces mayores y los jueces menores. Otoniel, ¿verdad?, es uno de los jueces mayores. Ahod es uno de los jueces mayores. Débora y Barak, uno de los jueces mayores. Gedeón, uno de los jueces mayores. Jefté, también de los jueces mayores. Y Sansón, de los jueces mayores. Los jueces menores, está Sagmar, del que vamos a hablar ahorita. Tola, Jai, Irzán, Elón y Abdón. Así se divide, ¿verdad?, el libro de los jueces, con 13 jueces, ¿verdad? Son, ¿verdad?, 3, 4, 5, 6, 7 jueces mayores, y el resto de los 6, ¿verdad?, son los jueces menores que les acabo de nombrar. El libro de los jueces está escrito por lo que acabamos de mirar nosotros aquí ahorita, ¿verdad?, por la caída, ¿verdad?, espiritual del pueblo de Israel, ¿verdad?, para que puedan mirar, ¿verdad?, las trágicas consecuencias, ¿verdad?, que hay cuando desobedecen, ¿verdad?, o rechazan a Dios. Cuando el pueblo de Dios le da la espalda a Dios, ¿verdad?, como lo hicieron ellos, ¿verdad?, comprometiéndose con el mundo, ¿verdad? No nomás eso, comprometiéndose también, ¿verdad?, con sus ídolos, ¿verdad? Y tolerar, ¿verdad?, también, ¿verdad?, la falsa adoración, ¿verdad?, de sus ídolos, la falsa adoración, ¿verdad?, del mundo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Dios los tuvo que disciplinar. Dios los disciplinó. ¿Por qué? Porque al que Dios ama, Dios los disciplina. Entonces, si estamos bajo alguna disciplina, es porque Dios nos ama, ¿verdad? Dios no castiga, Dios nos disciplina a nosotros. Dios nos disciplina. Entonces, Dios tuvo que permitir, ¿verdad?, el castigo, ¿verdad?, a su pueblo. Él tuvo que permitir el castigo a su pueblo. ¿Para qué? Para poderlos ayudar y que no se destruyeran, ¿verdad?, a sí mismos. Entonces aquí en la Biblia nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, en la narración aquí del capítulo 3 y 4, ¿verdad?, principio del capítulo 4, que seguir los caminos del mundo no solamente incluye, ¿verdad?, placeres, conformidad, fortuna, ¿verdad?, en el mundo, pero también incluye, ¿verdad?, la maldad, ¿verdad?, que trae todo esto, ¿verdad?, que destruye el cuerpo y que destruye, ¿verdad?, el alma. Entonces Dios no tuvo otra opción. Dios tenía que salvar a su pueblo para que su pueblo no se destruyera a sí mismo. Entonces los israelitas tenían que ser disciplinados. Y los tenía que llevar a ellos que estuvieran de rodillas, que estuvieran ellos en lloró, ¿verdad?, en clamor, ¿verdad?,
en socorro, ¿verdad? Acercarse al trono de la gracia y regresar, ¿verdad?, al Señor, ¿verdad? Tenían ellos que hacer eso para poder, ¿verdad?, obtener la disciplina del Señor, ¿verdad? Pero tenían ellos que clamar primero. Tenían ellos que acercarse al trono de la gracia. Entonces el libro de los jueces tiene constantes advertencias para el pueblo de Israel, pero también, ¿verdad?, para todo el creyente en Cristo Jesús, pero también para todo aquel, ¿verdad?, que está apartado de Dios. Tiene muchas advertencias de que nos cuidemos y de que nos guardemos, ¿verdad?, de no rechazar, ¿verdad?, al Todopoderoso, al que nos crió, al que nos formó, ¿verdad? De tener cuidado, ¿verdad?, de no rechazar a Dios, ¿verdad?, y salirnos del camino del Señor. Durante los jueces del pueblo de Israel, nosotros miramos aquí, ¿verdad?, que constantemente negaron seguir el camino de Dios, ¿verdad? Miramos nosotros que Dios, ¿verdad?, ellos claman y Dios tiene misericordia de ellos y levanta un juez. Pero miramos constantemente, ¿verdad?, la opresión, ¿verdad?, del mundo hacia el pueblo de Israel cuando desobedecen, que va de 8 años a 18 años y luego a 20, ¿verdad?, incrementa, ¿verdad?, la opresión, la esclavitud, bajo el dominio del mundo, ¿verdad?, los esclavizan, ¿verdad?, por su desobediencia. ¿Por qué? Por negar, ¿verdad?, los caminos de Dios, por negar, ¿verdad?, el poder que mora, ¿verdad?, en Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué miramos aquí nosotros? Que van de peor en peor y repitiendo el ciclo de pecado delante de Dios, ¿verdad? ¿El ciclo de qué? De pecado, de castigo, de disciplina. ¿El ciclo de qué? De que cuando ya se las miran bien duras, ¿verdad?, aclaman a Dios, ¿verdad?, oran. Y luego ¿qué? ¿El ciclo de qué? De que Dios los libera. ¿El ciclo de qué? De la angustia, ¿verdad? Y así nos vamos, ¿verdad? Este ciclo, ¿verdad?, que sigue y sigue, ¿verdad? Sigue y sigue. Entonces Dios, ¿verdad?, Dios levantó a Otoniel, ¿verdad? Dios levantó, ¿verdad?, a estos grandes jueces. Esta es la historia, ¿verdad?, donde Dios levanta a estos jueces para poder liberar y rescatar a su pueblo. Dice en el versículo 8, ¿verdad?, que ya llevaban 8 años de opresión, humillados, maltratados, con dolor, con agonía, con brutalidad, con sufrimiento. Pero dice la Biblia que entonces el pueblo de Israel clamó, ¿verdad?, a Jehová. Y Jehová levantó un libertador, ¿verdad?, a Otoniel, ¿verdad?, el hermano menor de Caleb, ¿verdad?, para que pudieran ver del poder de Dios, ¿verdad? No levantó al mayor, levantó al menor, ¿verdad?, para que pudieran ver el poder, ¿verdad?, de Dios, ¿verdad? Y Dios mandó su espíritu sobre un hombre llamado Otoniel para empoderarlo, para librar a su pueblo. Para poder liberar a su pueblo ¿de qué? De las marcas de maldad, de la opresión, ¿verdad?, que había sobre su pueblo. Lo que miramos en el versículo 7. Pero el pueblo de Israel, ¿verdad?, se olvidó de Dios, ¿verdad?, adorando a falsos dioses. Y la reacción de Dios, ¿verdad?, ¿qué fue? Su ira, ¿verdad? Dice el versículo 8, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risatai, rey de Mesopotamia, ¿verdad? Se encendió la ira de Dios, ¿verdad? El juicio, el castigo ejecutado, ¿verdad? La perfecta justicia, ¿verdad?, de Dios. Dios encendió su ira. Dios dejó que el enemigo los oprimiese por 8 años y les dio lo que ellos desearon, ¿verdad? El camino del mundo. Eso era lo que ellos querían, eso es lo que Dios les iba a dar. Y el clamor, ¿verdad?, de ellos, y el lloró por ayuda hacia Dios, ¿verdad? Lo miramos en el versículo 9. Dios libertó, ¿verdad?, a su pueblo, ¿verdad?, por manos de Otoniel, ¿verdad? Dios empoderó con el espíritu del Señor, ¿verdad?, a Otoniel, ¿verdad?, para poder, ¿verdad?, levantar a su pueblo.
Otoniel fue especialmente, ¿verdad?, equipado por Dios, por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Vino, ¿verdad?, sobre de él, ¿verdad? Otoniel vino a ser el primer juez de Israel que peleó, ¿verdad?, para libertar al pueblo de Israel de su enemigo, ¿verdad? Y dice la Biblia, lo que acabamos nosotros de ver, que Dios le dio la victoria a Otoniel. Y dice la Biblia que en el tiempo de Otoniel, lo que acabamos de mirar, el pueblo de Israel tuvo paz. Y juzgó a Israel por 40 años mientras vivía Otoniel. Pero trágicamente los israelitas vinieron una y otra vez al ciclo, ¿verdad?, de desobediencia. Vinieron una y otra vez atraídos, ¿verdad?, por la prosperidad, ¿verdad?, y el estilo de vida de los cananeos. Y fueron seducidos, ¿verdad?, por sus vecinos. Fueron seducidos por los cananeos, fueron seducidos por el mundo, gozando, ¿verdad?, de los placeres, ¿verdad?, que les ofrecían los cananeos. Todo lo que el cananeo le ofrecía, ellos lo obtenían, ¿verdad?, lo gozaban junto con ellos. Pero no nomás eso, ¿verdad? Al mismo tiempo sus mujeres y sus hombres se mistiaron, ¿verdad?, con los cananeos. Se mistiaron con ellos, ¿verdad?, teniendo esposas, teniendo esposos, ¿verdad?, con ellos, teniendo comunión en sus festivales, ¿verdad?, de adoración a sus ídolos, a la idolatría, ¿verdad?, en las comunidades de la adoración y de la falsa adoración y de los falsos dioses que tenían. Participaron, ¿verdad?, en sus religiones donde adoraban a los Baales. Participaron en todo eso una y otra vez. Lo miramos nosotros aquí. Si nosotros hacemos compromiso o arreglo o negociamos con el mundo, dos cosas van a pasar. Lo que le pasó a los israelitas. Si nosotros hacemos compromiso o acuerdos o negociamos con el mundo, dos cosas van a pasar. Nosotros nos vamos a olvidar y abandonar a Dios como lo hizo el pueblo de Israel. Porque no vamos a poder mantener nuestra mente en Dios y en el mundo al mismo tiempo. O es una o es la otra. O amamos a Dios o amamos al mundo. No hay otra, no hay intermedio, no hay que mistiarle tampoco. O amas a Dios o amas al mundo. Deuteronomio les dijo a ellos y nos dice a nosotros en el capítulo 6, en el versículo 12 al 13. Cuídate de no olvidarte, dice, de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Deuteronomio 6, versículo 12 al 13. Pero también nos habla a nosotros. Porque de dónde nos ha rescatado a nosotros el Señor Jesucristo. Él lo dio todo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿De dónde nos ha rescatado Él? Por eso la Biblia nos aconseja, nos dice, cuidado de no olvidarnos. ¿De dónde nos ha sacado el Señor, verdad? Quizás no estuvimos esclavizados como los egipcios, pero hemos estado esclavizados, ¿verdad?, del pecado, donde Cristo Jesús nos redimió en la cruz del Calvario. El segundo error que vamos a cometer, ¿verdad?, cuando negociamos con el mundo o hacemos compromiso con el mundo, que nosotros también vamos a cometer la falsa adoración, ¿verdad?, que ellos hicieron. Si hacemos compromiso con el mundo, vamos a empezar a servir, ¿verdad?, los dioses que ofrece este mundo, creados por la imaginación del hombre. No solamente pueden ser, ¿verdad?, estatuas o imagen. Puede ser otro tipo de cosas, ¿verdad?, que idolatramos. No solamente puede ser eso. Puede ser muchas cosas, ¿verdad?, que podamos tener, ¿verdad?, falsa adoración.
hasta predicar el evangelio, porque no predicamos lo que dice la Escritura. Pues tenemos que también, ¿verdad?, predicar lo que dice, ¿verdad?, la palabra de Dios, ¿verdad?, para que no sea falsa, ¿verdad?, la adoración. Éxodo en el capítulo 20, en el versículo 4 al 6, la Biblia dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Cuando el pueblo de Israel se apartó, ¿qué fue lo que hicieron? Le dieron la espalda, ¿verdad?, a Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió? Se encendió la ira de Dios. Dios no castiga. Dios no castiga a su pueblo. Dios, ¿verdad?, tampoco nos vende, ¿verdad?, hacia nosotros. Son las consecuencias, ¿verdad?, de lo que nosotros hemos hecho. Porque eso es lo que nosotros hemos escogido. ¿Por qué? Porque lo que sembramos, eso es lo que vamos a cegar. Eso es lo que vamos a recibir. Si nosotros escogemos los caminos del mundo, nosotros vamos a cegar los caminos del mundo, lo bueno y lo malo del mundo. Y eventualmente cegaremos la inevitable cosecha, ¿verdad?, que produce el mundo. Y que al final de cuentas es la muerte eterna, ¿verdad? Gálatas en el capítulo 6, versículo del 7 al 8 dice: no nos engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre se sembrare, eso también va a segar. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gálatas capítulo 6, versículo 7 al 8. En el versículo 9 observamos nosotros, cuando siembran para el Espíritu, ¿qué hicieron? Clamaron a Jehová, Dios, por ayuda de la tortura en que se encontraban, del dolor en que se encontraban, de la angustia en la que se encontraban, de la agonía en la que se encontraban y de toda la opresión de los cananeos. Le clamaron a Jehová, ¿verdad?, por ayuda, y se encontraron en el punto en donde ya no aguantaban más sufrimiento y finalmente se humillaron a sí mismos y buscaron, ¿verdad?, y voltearon a buscar el rostro del Señor, ¿verdad?, llorando, ¿verdad?, clamando, ¿verdad?, por ayuda, ¿verdad? Por eso la Biblia dice, ¿verdad?, en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, que si se humillara mi pueblo, dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados, y sanaré, dice, su tierra. Dios lo que dice en su palabra, Dios lo va a cumplir. Entonces en el versículo 9 al 11 miramos que Dios los libera. Miramos la salvación de Israel bajo el primer juez, Otoniel. Porque Dios lo empoderó, ¿verdad?, con el Espíritu del Señor. Y Dios escuchó el clamor de su pueblo y levantó un libertador, ¿verdad?, para salvarlos, a Otoniel, ¿verdad?, un hombre de batalla, ¿verdad? Otoniel fue especialmente equipado por Dios. Y el Espíritu de Dios vino sobre él. El Espíritu de Dios vino sobre él. Dios, ¿verdad?, te equipa cuando nos humillamos delante de Él, cuando buscamos su rostro, cuando respiramos, ¿verdad?, de su palabra, ¿verdad? Cuando sometemos nosotros, ¿verdad?, bajo su palabra, como hombres, como padres de familia, ¿verdad? Nos sometemos bajo su palabra y nos humillamos delante de Él. Él respira su palabra sobre nosotros, ¿verdad?, para darnos el poder que ahora mora en nosotros, ¿verdad?, que es el Espíritu Santo, para poder guiar, ¿verdad?, a la familia, para poder guiar a nuestras esposas, para ser el Padre, ¿verdad?, el modelo del Padre que Dios ha designado, ¿verdad?, en nuestros hogares, ¿verdad?, un hombre, un varón, ¿verdad?, valiente, ¿verdad?
con el poder, donde mora el poder, ¿verdad?, del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces Dios equipa, ¿verdad?, a Otoniel con el Espíritu de Dios que viene sobre él, ¿verdad? ¿Qué significa, verdad? La presencia de Dios, ¿verdad?, de Dios mía, el poder de Dios, la seguridad de Dios para hacer las cosas, ¿verdad?, para tomar acción, ¿verdad?, para ser, ¿verdad?, valiente, ¿verdad? Dios le dio a Otoniel su presencia y su poder y la absoluta confianza de la victoria. ¿Y qué fueron las consecuencias de la obediencia de Otoniel? Paz. Paz por 40 años. Hubo paz en Israel. Dios restauró los hogares. Dios, ¿verdad?, restauró todo a ellos, ¿verdad? Sembraron y levantaron cosechas y construyeron una fuerte economía. Y ya no más tuvieron temor, ¿verdad?, del asalto, del abuso, ¿verdad?, de sus propiedades. Ya no más tuvieron temor tampoco de sus esposas, de sus esposos, de sus hijos, de los hijos de sus hijos, ¿verdad? Porque Dios les dio paz, les dio seguridad cuando obedecieron, ¿verdad?, a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este punto ya sabían con quién estaban trabajando, con el Todopoderoso. Cuando uno sabe para quién trabaja, no importa la dificultad que estés pasando, no importa las decisiones que vayas a tomar cuando pones todo delante de Dios. Si tú sabes para quién trabajas, Dios te va a dar paz y te va a dar seguridad para que arriesgues, ¿verdad?, para que tomes los pasos hacia adelante. ¿Por qué? Porque no eres tú, sino es el que vive dentro de ti, que es Cristo Jesús. Si Él dice que Él está con nosotros, Él va a estar con nosotros. Si Él dice que Él no nos va a desamparar, Él no nos va a desamparar. Si Él dice que Él es proveedor, Él es proveedor. Si Él dice que Él es sanador, Él es sanador. Dios cumple lo que Él promete. Porque Él es Dios, Dios no cambia, es inmutable, es uno de sus atributos, Dios nunca cambia. Pero ¿qué pasó, verdad, en el momento que murió, verdad, Otoniel? Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y dice la Biblia que Jehová fortaleció a Eglón, al enemigo, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante sus ojos de Jehová. Y juntó consigo a los hijos de Amón y Amalek. O sea que no nomás él solo juntó a Amón y Amalek. Y dice la Biblia que vino y hirió a Israel y tomó la ciudad y las palmeras, y sirvieron los hijos de Israel de 8 ahora a 18 años. Vinieron a servir al enemigo. Eso fue lo que pasó. Vino otra vez, del versículo 12 al 14, vino otra vez la oprimión, el dolor, el sufrimiento por 18 años, el ciclo otra vez de oración, clamando otra vez a Dios por ayuda. Y levantó Dios, ¿verdad?, un hombre inusual, ¿verdad?, extraordinario, con coraje, con valor, con valentía, que fue Ahod, ¿verdad?, el cual dice la Biblia que era zurdo, pero era un hombre, ¿verdad?, con integridad, era un hombre con confianza, porque lo asignó, ¿verdad?, el Señor, ¿verdad? Era un hombre de integridad, de confianza, valiente, ¿verdad? Un hombre que planeó, ¿verdad?, el asesinato del rey del mundo, del rey Maldado, ¿verdad?, para poder liberar, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Un hombre que con gran fe confió en Dios, ¿verdad?, para ordenar cada paso que daba. Confió en Dios que iba a mover al pueblo para que lo siguieran en la batalla. Confió en Dios, ¿verdad?, cuando se dirigía al palacio del rey, ¿verdad? Y Dios confundió, ¿verdad?, al enemigo, para que él, ¿verdad?, pudiera concluir lo que él ya había pensado, ¿verdad?, hacer, ¿verdad? Matar al rey, ¿verdad?, que los estaba oprimiendo. Entonces él confió en Dios, que Dios iba a dar la victoria en contra de los enemigos, y logró la victoria. Dice la Biblia que sobre 10,000 soldados enemigos, dice, fueron destruidos y ninguno, dice, escapó. Y el resultado de esta grande liberación, ¿verdad?, por las manos de Adón, dice la Biblia
que fueron 80 años de paz. ¿Se dan cuenta? El desobedecer a Dios va incrementando los años de opresión. Pero el obedecer a Dios va incrementando, ¿verdad?, los años de paz y seguridad. Pero no comparados con las de las obediencias. ¿Se dan cuenta? De 8 a 18 y ahora de 40 obedeciendo a 80. A 80 años de paz, dice la Biblia. 80 años de paz. Yo a veces me pregunto, si le preguntara a un niño, ¿qué prefieres? ¿20 años de desobediencia o 80 años de obediencia? Porque los 20 años te va a llevar a la opresión y a la esclavitud, pero los 80 años te van a llevar a la obediencia. Yo puedo asegurarles que el niño, por más chiquito que esté, me va a decir que prefiere los 80 de obediencia. Amén. Y eso es lo que miramos en la Biblia. Que fue Dios levantó a este juez, ¿verdad? Y obedeció otra vez, ¿verdad? Clamaron y Dios los libera y les da 80 años de paz. Después en el versículo 31 del capítulo 3 miramos que Dios levanta al tercer juez, a Sagmar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos. Fíjense con qué los mató a 600 hombres de los filisteos. Con una aguijada de bueyes. Y él también salvó, dice, a Israel. Un agricultor con una aguijada de bueyes. Porque la Biblia dice no es con fuerza, sino es bajo el poder, ¿verdad?, del Espíritu de Dios, ¿verdad? No fue la arma, ¿verdad?, de Salmán, fue el Espíritu de Dios, ¿verdad?, por la obediencia, ¿verdad?, de Salmán. Un hombre agricultor, un hombre con un buen estado físico, fuerte, valiente, que Dios usó, ¿verdad?, para liberar a su pueblo. Entonces también lo que miramos aquí, que a Dios, ¿verdad?, le importa también, ¿verdad?, nuestro cuerpo. Que debemos tener también nosotros cuidado, ¿verdad?, de nuestro cuerpo. Que no nos debemos olvidar tampoco, ¿verdad?, de la importancia de nuestro cuerpo, ¿verdad?, el cuerpo que Dios nos ha dado. Porque es el templo de Dios. Dios nos ha dado a nosotros un cuerpo, una mente, un espíritu, pensamientos, actitudes dentro de nuestros cuerpos, para que tengamos cuidado de nuestro cuerpo. Dios mandó a su único hijo a la tierra en cuerpo humano. De acuerdo a Hebreos capítulo 2, ¿verdad?, versículo del 14 al 15. Dios dice que nuestro cuerpo debe ser sacrificado y dedicado a Él. Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 2. Dios resucitó el cuerpo de su Hijo para vivir en su presencia como nuestro abogado y sumo sacerdote o mediador. Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos capítulo 8, versículo 34. Hebreos capítulo 4, versículo del 14 al 15. Y Dios dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. Primera de Corintios 6, versículo 19 al 20. Y Dios ha prometido levantar nuestros cuerpos en los últimos días. Juan capítulo 6, versículo 40. Primera de Corintios, versículo 15, versículo 42 al 44. Y Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21. Dios dice que nos va a juzgar por las cosas que le hayamos hecho a nuestro cuerpo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Amén. Les di muchos versículos, ¿verdad?, para que puedan ver el video otra vez. Amén. Thank you. Para que no se les olvide lo que la palabra de Dios dice. El punto es este, mis hermanos, que tiene un significado bien claro el cuerpo humano, que es importante para Dios.
entonces tenemos que tener cuidado de nuestro cuerpo. Entonces aquí observamos nosotros, ya para terminar, tres tipos, ¿verdad?, de jueces con diferentes características, diferentes actitudes que Dios usó para liberar a su pueblo. Este último, ¿verdad?, el agricultor Salmán, en un buen estado físico y valiente. Ahod fue un hombre inusual, con un extraordinario coraje y valentía, integridad, un hombre de confianza y un hombre de fe que confió en Dios, que le iba a dar la victoria sobre sus enemigos. Y Otoniel, el primer juez, un hombre empoderado por el Espíritu del Señor, que consejó, que él, ¿verdad?, inspiró, ¿verdad?, al pueblo de Israel, y que él, ¿verdad?, inspiró hoy en día a cada uno de nosotros, ¿verdad?, a mantenernos, ¿verdad?, llenos del Espíritu de Dios, que ahora mora en nosotros. Su presencia mora en nosotros, su poder mora en nosotros, y que nos hace a nosotros conquistadores, ¿verdad?, aquí en la vida, ¿verdad?, aquí en la tierra. Pero cuando nosotros obedecemos al Señor, esto es lo que la Biblia, ¿verdad?, nos enseña. Esto es lo que la Escritura habla, ¿verdad? En Juan, en el capítulo 14, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios nos ha dado la verdad. La verdad de Dios, la verdad de la palabra, que el Espíritu de Dios es el que nos ayuda, que el Espíritu de Dios es el que nos recuerda, ¿verdad?, la palabra de Dios. Que el Espíritu de Dios es el consolador, ¿verdad?, el Espíritu Santo, ¿verdad?, quien el Padre enviará, ¿verdad?, dijo nuestro Señor Jesucristo, en mi nombre, y Él os enseñará todas las cosas y los recordará todo lo que les he dicho. Juan capítulo 14, versículo 26. Que el Espíritu de Dios es el consolador. Ahí mismo Juan, en el capítulo 14. El Espíritu de Dios nos empodera a nosotros para testificar de Cristo. Juan capítulo 15, versículo 26 al 27. Y que el Espíritu de Dios trae convicción de pecado, justicia y juicio. Juan capítulo 16, versículos 7 al 11. Que el Espíritu de Dios trae convicción de pecado y justicia y juicio. Juan capítulo 16, versículos 7 al 11. Miren lo que nos enseña aquí la Escritura. Algo maravilloso que podemos ver aquí en Jueces. En Jueces, en el capítulo 4, versículo 1 al 3, podemos ver el pecado, podemos ver la justicia y podemos ver el juicio en esos tres versículos. Dice la Biblia en Jueces capítulo 4, versículo del 1 al 3, que después de la muerte de Adón, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Podemos decir nosotros, ahí espérense un tantito, ahorita que termine, podemos decir que aquí está el pecado. Ahora, versículo 2, Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sisar, el cual habitaba en Jaros Goim. Entonces nosotros podemos mirar, ¿verdad?, la justicia, pagando ya las consecuencias. Ahora vamos a mirar el 3, que podemos mirar el juicio ahí. Pero espérense tantito antes de que piensen otra cosa, que todavía no termino. Dice el versículo 3, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. O sea, miramos el juicio, miramos el pecado, la justicia y el juicio. Pero ¿saben qué? Sí va a haber consecuencias por la desobediencia. Pero lo que habla nuestro Señor Jesucristo, apúntenlo en su libreta. Lo que habla nuestro Señor Jesucristo en Juan, en el capítulo 16, del versículo 7 al 11. Lo que habla nuestro Señor Jesucristo en Juan, en el capítulo 7 del versículo 11.
Dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si fuere, si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá a quién, dice, al mundo, de pecado, de justicia y de juicio. Dice que al mundo, no a su pueblo, no a sus hijos. Aunque nosotros miremos, ¿verdad?, aquí en la Escritura, el pecado, la justicia y el juicio, nuestro Señor Jesucristo dice que al mundo, no que los creyentes en Cristo Jesús. A nosotros, y quiero que miren la diferencia. El Espíritu de Dios trae convicción de pecado, de justicia y juicio al mundo. Pero a nosotros, la disciplina. A nosotros Dios nos disciplina. Porque Dios, el que ama, Él disciplina. Los que son de Él, Él los va a disciplinar. Porque recuerden, no puede traer convicción a nosotros de pecado, porque ya hemos sido salvos y todos nuestros pecados quedaron atrás. Somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces Dios a nosotros nos va a disciplinar. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Esto fue lo que sembraron el pueblo de Israel. Esto es lo que van a cosechar. ¿Por qué? Porque no podemos engañar a Dios, porque Dios no puede ser burlado. El hombre, lo que él siembra, eso es lo que va a cegar. ¿Qué sembraron ellos? Sus deseos, su inmoralidad, sus injusticias, su opresión, su esclavitud, su brutalidad, abuso, guerras, recesiones económicas. Podemos nombrarle, ¿verdad?, todo lo que queramos, pero cuando ya llegamos tan lejos en el ciclo de pecado y maldad, Dios nos va a disciplinar. Es lo que va a hacer Dios. Él nos va a regañar. Dios nos va a reprender a nosotros. Eso es lo que Él va a hacer Dios. ¿Por qué? Porque lo mismo que le hizo al pueblo de Israel. Dios no los estaba juzgando de pecado, de juicio, de justicia. Los estaba disciplinando, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Y eso es lo que Dios hace hoy con nosotros como creyentes en Cristo Jesús. Él nos disciplina a nosotros. ¿En qué? ¿Por qué? En orden de que seamos quebrantados nosotros. En orden de poder sacar la escoria y todo el orgullo, ¿verdad?, que hay en el corazón del hombre, ¿verdad?, para podernos levantar nosotros, ¿verdad?, en arrepentimiento y darle la espalda, ¿verdad?, al pecado, y voltearnos a mirar a Dios, ¿verdad? Y que nos examinemos nosotros a nosotros mismos. Porque es lo que dice Primera de Corintios, capítulo 11, versículo del 31 al 32. Si pues nos examinemos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Hebreos 12, capítulo 12, versículos 5 al 6. Y habéis olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El único que puede traer condenación, ¿verdad?, a la vida del creyente es el enemigo. Entonces hoy en día, si sientes condenación, si eres creyente en Cristo Jesús y alguien te ha condenado de esto, del otro, Dios no trae condenación. Dios te disciplina para que te puedas quebrantar y puedas estar de rodillas y clamar al Todopoderoso, al único que te puede salvar y de rescatar. Dios no condena, Dios disciplina. Por eso dice Hebreos: no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Dios, ¿verdad? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo.
el doloroso sufrimiento de los israelitas por estos 20 largos años. Quebrantó el pecado y su voluntad terca su voluntad de orgullo, de darle la espalda, ¿verdad? A Dios. Era su orgullo, ¿verdad? De ellos. Y le dieron la espalda a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Clamaron a Dios por ayuda. Es donde Dios, ¿verdad?, los quería. Es donde Dios nos quiere a nosotros. De rodillas, clamándole a Él, ¿verdad? Por orilla. Dios nos quería ahí, orándole a Él, buscando su presencia, su guianza, su disciplina. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando Dios disciplina, Dios logra su propósito. Y ahora los israelitas se encontraban que enfocados, ¿verdad?, en el Todopoderoso, en el Señor, y no en los caminos del mundo. Dios no trae condenación al creyente en Cristo Jesús. El Espíritu de Dios trae convicción. Pero a los del mundo, a los que no conocen a Dios, a nosotros Dios nos disciplina. ¿Dónde, verdad, hoy en día tenemos puestos nuestros ojos? ¿En los caminos del Señor o en los caminos del mundo? ¿Dónde tenemos nosotros nuestros ojos? ¿Por qué esperar, verdad? ¿Por qué no ahora poner los ojos, verdad, completamente en el Señor, en el Todopoderoso? ¿Por qué no ahora, verdad? Si estás aquí presente o si estás bajo mi voz, aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Si el Espíritu de Dios, ¿verdad?, ha traído convicción en tu corazón. Si el Espíritu de Dios, ¿verdad?, ha traído, ¿verdad?, disciplina a tu vida. ¿Por qué esperar a que las cosas se pongan más difíciles? ¿Por qué esperar a que se vaya multiplicando la opresión, el castigo, el dolor y el sufrimiento? ¿Por qué no ahora acercarnos al trono de la gracia, donde vamos a encontrar el oportuno socorro? El oportuno socorro. Si eres tú, ¿verdad? No soy yo, ¿verdad?, el que te llama. Es el Señor, ¿verdad?, el que te llama por medio, ¿verdad?, de la Escritura, por medio de la palabra. Es Él, ¿verdad?, que por medio de que cada vez que el Evangelio es predicado, es Él el que dice: reconcíliate, ¿verdad?, conmigo, mediante mi Hijo Cristo Jesús. Y recuerden una cosa: el seguidor de nuestro Señor Jesucristo no ha sido llamado a conformarse en el modelo y en el camino de este mundo. El Hijo de Dios, el creyente en Cristo Jesús, ha sido llamado a vivir como extranjero y como peregrino, porque hemos sido, ¿verdad?, redimidos de las vanas formas de vida, ¿verdad?, que hemos heredado. Y esto es verdad, ¿verdad? De toda forma, en particular de cultura muerta, que hayamos, ¿verdad?, sido nosotros rescatados. Muchos dicen que Dios está en todas partes, pero Dios no está en todas partes. ¿Por qué? Porque de la única manera que Dios se puede manifestar es que le clames al Todopoderoso. Es de la única manera que Dios se puede manifestar. Es por eso que Dios no está en todas partes. Dios está en todas partes y su presencia está en todas partes. Pero de la única manera que Dios se puede manifestar es que le clames a Él, al todo, y solamente a Él. Dios no está en la presencia, ¿verdad?, de los que están confundidos con la idolatría, con tanto ídolo. Dios no mora ahí. Entonces Dios no está en todas partes. Dios está en todas partes, pero Dios no está ahí. Porque de la única manera que Dios se puede manifestar es que le clames a Él y solamente a Él.
porque de Él es toda la gloria y toda la honra es de Dios. Y Él no la comparte con nadie. Entonces la única manera que Él se puede manifestar es que le clames. Y este es nuestro momento, iglesia, de clamarle al Todopoderoso. Es el momento, todo el tiempo ha sido el momento de clamarle a Él para que se pueda manifestar. En todo lo que pongas en el trono, ¿verdad?, de la gracia. Ahí, ¿verdad? Ahí es donde está Dios. Ahí es donde está su manifestación. Cuando hay un corazón, ¿verdad?, arrepentido, cuando hay un corazón, ¿verdad?, humillado delante de Él, ¿verdad?, a clamarle. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, y te damos gloria, Padre, y honra, Padre, por tu palabra. A ti, Padre, sea toda la gloria, Padre, y toda la honra, Señor. Porque nos has fortalecido, Padre, con tu palabra, y porque nos has recordado, Señor, de que nos humillemos, Señor, delante de ti, Señor, delante de tu presencia. Y que pongamos todo, Padre, en tus manos, en el trono de la gracia, para que tú te manifiestes con el poder de tu Espíritu y tú obres, tú restaures, tú sanes, Señor. Tú nos guíes, Señor, porque es lo que necesitamos, Señor, como iglesia. Que nos guíes, Señor, en esta entidad, Señor, de Emiliano Zapata. Que abras las puertas de oportunidad y cuando las abras, Señor, que estemos, Señor, como Otoniel, Señor. Porque tú nos has empoderado con el Espíritu Santo dentro de nosotros para poder abrir nuestra boca y poder proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y que tú, Padre, hagas la obra en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias porque tú te has glorificado. Te damos a ti la gloria, Padre, y la honra. Padre, porque sabemos que tú estás en este lugar, Señor. Y porque sabemos nosotros y estamos confiados de lo que tú comenzaste, Señor. Con la iglesia, Manuel, Dios con nosotros, tú la vas a terminar hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Todo para la gloria de tu nombre. Padre, me pongo, Padre, a tu disposición, Señor. Me pongo en tus manos, Señor. Que no sea lo que yo quiera decir o lo que yo quiera hacer, Señor, sino lo que tú, Padre, quieres hacer con esta que es tu iglesia. Tú glorifícate, Señor. Ordena nuestros pasos, Señor. Guíanos, Señor. Susténtanos, fortalécenos. Porque ya nos has dado la valentía, Señor. El coraje, Señor, de levantarnos con las armas del poder de tu Espíritu, que es tu palabra, para poder capacitar, para poder equipar, para poder enviar, para que alguien más aparte de nosotros diga qué es lo que debo hacer para ser salvo, para la gloria de tu nombre. Padre, que se haga conforme a tu voluntad, Señor. Estamos a tu disposición. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Todo te lo pido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén.